yo quiero empezar con una pregunta, porque yo voy a hablar de un tema el día de hoy que suele ser considerado el menos sexy de las finanzas personales, pero a mí me encanta hablar. Hoy voy a hablar de deudas y de crédito. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿trabajas para vivir o trabajas para pagar deudas? Es muy importante lo que nosotros hacemos con nuestros ingresos, porque no solo muchas personas piensan que las finanzas personales para tener éxito financiero solamente se trata de generar ingresos, trabajar, generar dinero. Pero no solamente eso, también es cómo lo administramos y cómo lo gestionamos. Si esos ingresos realmente nosotros los estamos utilizando eficientemente para que se multipliquen, crezcan y nos ayude a crear patrimonio, o lo estamos gastando, tal vez estamos endeudándonos y solamente nos está sirviendo para pagar deudas. Quiero darles algunos datos muy interesantes. Según datos de la Sobanca, aquí presente, 2 de cada 10 personas que habitan en el país tienen problemas de endeudamiento. Es decir, que sus ingresos no le permiten con la totalidad de las deudas. Y aquí Roberto también nos dio un dato muy interesante en la charla que nos compartió. La mayoría de las personas piensan que sus ingresos no son suficientes para ahorrar, probablemente para hacer un presupuesto, etcétera, para manejar bien sus finanzas personales. Y yo quiero aquí darles un dato muy interesante. Yo me dedico a la asesoría financiera. Cuando yo me reúno con una persona y analizamos su situación actual, 9 de cada 10 personas sí tienen los ingresos suficientes para solventar sus gastos. El problema es la mala administración financiera. Probablemente hay un tema de gasto excesivo o simplemente no hay un presupuesto. Tal vez nunca se han sentado realmente a decir, bueno, cuánto gasto, cuánto debería gastar, cuánto le voy a destinar al ahorro. Entonces, eso es muy importante que nosotros detectemos también en nuestras propias finanzas, si realmente es un tema de ingresos o es un tema que no lo estamos administrando correctamente. 3 de cada 10 personas en Ecuador tienen inconvenientes para pagar a tiempo sus créditos. Y por último, la principal causa del endeudamiento de los ecuatorianos es la pérdida de trabajo y la disminución de ingresos. Eso se vio, se podría decir, acelerado después de la pandemia, ¿no? La pandemia fue una época que fue, creo que, difícil para todos y hubo una disminución realmente en el tema laboral, tema de ingresos, que a todos, a la mayoría nos afectó. Y obviamente también lo vimos eso reflejado en el tema de la economía. Pero aquí yo siempre digo que la pandemia fue el momento en cambio ideal para yo poder explicar la importancia del ahorro en la inversión. Las personas que realmente ya se habían preocupado tal vez desde antes de crear un fondo de emergencias, un ahorro, pudieron navegar de mucha mejor manera ese tema de la pandemia, asimismo los negocios. Entonces ahí vamos a demostrar la importancia de eso. ¿Qué pasa con la deuda? Lo que pasa es que hemos normalizado la deuda, ¿verdad? Cuando estamos en una situación social, con amigos, con familia, es normal decir, estoy endeudadísimo, tengo la tarjeta de crédito a tope. No, es que no me alcanza porque no tengo cupo en la tarjeta. Lo hemos normalizado. Y realmente a mí me gusta decir que si eso es lo normal, yo prefiero ser anormal. Yo prefiero ser diferente, ¿no? Hay que salir un poco de ese círculo en el que estamos. Aquí es tan importante eso también que se dice que es importante las personas con las cuales te rodeas. Si nosotros estamos alrededor de un círculo de personas que solamente están hablando de escasez, de deuda, de que no hay trabajo, de que no hay ingresos, de que no se puede, eso nos afecta también. Nos vamos normalizando, eso se vuelve nuestro estándar. ¿Qué pasa si comenzamos a cambiar nuestro círculo? ¿Qué pasa si las conversaciones que comenzamos a tener son diferentes? Conversaciones de abundancia, conversaciones de generación de ingresos, de expansión. Es muy importante las conversaciones que tenemos en nuestro día a día para ayudarnos a salir de ese bucle social, digo yo, ¿no? Esa cultura de pronto en la que hemos crecido y especialmente en lo que es el tema de la deuda. Según varios estudios realizados, en Latinoamérica en general existe un alto nivel de desconocimiento o de falta de cultura financiera. Aquí vemos un artículo del Comercio que dice el 96% de la población en Ecuador no ha recibido educación financiera. Y esto es algo que se repite en muchos países de la región, ¿ya? Nosotros no hemos tenido educación financiera. No solamente por el tema educativo, ¿no? Porque en la escuela, en los colegios, a pesar de que, como bien nos dijeron el día de hoy, a partir de noviembre del 2023, eso está cambiando, también eso pasa en nuestros hogares. Probablemente, así es, hemos crecido en una cultura donde el dinero es tabú. No se habla de dinero.
Tú no le preguntas a alguien cuánto ganas, o cuánto tienes ahorrado, o cuánto tienes invertido, o cuánto tienes utilizado en tu tarjeta de crédito. Del dinero no se habla. Probablemente en casa, papá manejaba el dinero y no había que preguntarle, ¿no? Y si querías salir o querías hacer algo, tu mamá te decía, anda, pregúntale a papá y que esté de buen humor, aprovecha mientras está viendo el partido para pedirle, o algo por el estilo. Entonces, hemos crecido en una cultura donde no se habla de dinero. Y eso nos afecta porque eso crecemos con esta desinformación. Si no nos hablaron en casa, si no nos hablaron en colegio, ¿dónde nos van a hablar de esto? Aquí es donde entra la importancia de comenzar a empoderarnos de nuestra propia educación financiera. Empezar a leer, asistir a cursos, charlas como las que estamos aquí. Hoy día se ha hablado muchísimo que uno de los principales acciones que podemos tomar para mejorar el tema de la economía es el tema de la educación, ¿no? Luchar contra la desinformación, eso es justamente lo que estamos hoy. Porque eso no solamente afecta a nuestro bolsillo, esto también afecta a nuestras relaciones personales. Como podemos ver en ese artículo, la incomunicación y la falta de dinero son causas de divorcio. ¿Ya? Una de las mayores causas de divorcio es el tema de dinero, ¿no? Hay un dicho que no me lo sé, pero es como cuando entran los problemas de dinero, el amor sale por la ventana, algo así. Entonces es realmente importante que también hablemos de eso en pareja. Muchas veces decimos que cuando estamos conociendo a alguien es importante hablar acerca de nuestra cultura, nuestras creencias, de la familia, que la religión, que los hijos, pero también es importante hablar de cómo manejamos el dinero. ¿Cómo lo gestionamos en casa? ¿Quién generaba el dinero en casa? Papá, mamá. Tenemos cultura de presupuesto, tenemos cultura de ahorro. Eso luego se ve reflejado en nuestras relaciones interpersonales. ¿Ok? Y a mí algo que me parece muy interesante es que, por ejemplo, en el ámbito psicológico no hay como una rama específica en el tema de dinero, siendo la causa principal de discusiones en relaciones y en divorcio. Pero bueno, también hay muchos avances ahora en eso, hay muchos libros excelentes, por ejemplo, Psicología de Dinero, si no se lo han leído, se los recomiendo. Y también para trabajar en esta parte de cómo son nuestros lenguajes con respecto al dinero, porque también hay lenguajes con respecto al dinero. Ahora hablemos del sobreendeudamiento. ¿Qué es exactamente el sobreendeudamiento? Esto ocurre cuando una persona acumula una carga excesiva de deudas que ya no pueden manejar de manera efectiva con los ingresos que tiene, ¿verdad? Es lo que ya decimos, no tengo cómo pagar las deudas, no me alcanza el dinero, etc. Esto se puede ver a varios factores, como la falta de planificación financiera, muchas veces, gastos inesperados, también, pero también a veces son factores que ya no dependen de uno, ¿no? De repente un gasto que nosotros no teníamos contemplado se asoma y tenemos que endeudarnos, pérdida de empleos o cambios en la situación económica personal. Pero realmente cuando tenemos una correcta planificación financiera, hay estrategias que podemos emplear para evitar que este tipo de factores nos afecten de gran manera. ¿Cuáles son unas señales de alerta de que estamos con sobreendeudamiento? Primero, has comenzado a diferir tus consumos cotidianos como alimentos, gasolina o diversión. Estoy segura que por lo menos alguno de ustedes ha ido al supermercado y ha diferido el consumo del supermercado, ¿verdad? 3 a 6 meses. Esto es algo que nosotros ya es una señal de alerta, ¿verdad? Porque si nosotros vamos al supermercado, veámoslo de esta manera, y compramos la comida para los próximos 15 días, pero estoy pagando esa comida 6 meses, ¿qué sentido tiene? Porque a los 15 días voy a ir de nuevo al supermercado y también lo voy a diferir. Entonces estoy pagando una comida que probablemente me comí en 15 minutos hace 6 meses atrás. Entonces realmente hay que ver cuándo utilizar el crédito inteligentemente. Otra señal de alerta, que únicamente te está alcanzando para el mínimo de la tarjeta de crédito, ¿no? El mínimo de la tarjeta de crédito, realmente hay un dibujo que a mí me encanta, que es un incendio forestal y una persona lanzando un vasito de agua. Más o menos eso es el mínimo de las tarjetas de crédito, ¿no? Tenemos esta deuda y con el mínimo realmente no le hacemos ni cosquillas. Adquirir préstamos para pagar otros préstamos. Si ya estamos cayendo en ese círculo de voy a hacer un avance en mi tarjeta para pagar la otra, o le tengo que pedir prestado a mi familiar para pagar la tarjeta, o saco un préstamo en un banco, una cooperativa para estar pagando tarjetas de crédito, es una señal de alerta. Solicitar prórrogas constantes para pagar deudas. Esto pasa mucho con los bancos, ¿no? Prórrogas, extensiones, refinanciamientos, etc. Hacer uso de los ahorros para pagar préstamos. Eso es algo que sí, dentro de las señales de alerta, es algo que realmente es bastante preocupante. Realmente nuestros ahorros son con otros fines. Nuestros ahorros son para cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, para progresar, para construir patrimonio a largo plazo. Y si lo estamos utilizando para pagar préstamos, definitivamente hay algo que no está bien.
dejamos de lado ciertos pagos para cumplir con otros, ¿no? Cuando llegamos a ese momento en el que la gente dice la bicicleta financiera, ¿no? Pago este mes, el próximo mes pago la otra y así me voy sorteando para cumplir con todo el mundo. O también si tu tarjeta de crédito llegó al límite de su cupo. Si estás con las tarjetas copadas siempre al límite, eso definitivamente es una señal de alerta. Entonces vamos a hacer un ejercicio el día de hoy. Todos tenemos un cuadernito, todos tenemos una plumita ahí a la mano. Quiero que hagamos un ejercicio para calcular nuestro nivel de endeudamiento, porque quiero que todos se vayan con ese dato por lo menos clarísimo. Para eso vamos primero a sumar todos los pagos mensuales que tenemos de deuda, es decir, cuánto le pagamos a la tarjeta de crédito, todas las tarjetas de crédito que tengamos, pagar préstamos que tengamos con bancos, cooperativas, casas comerciales, etc. Todos esos pagos mensuales que tenemos los vamos a sumar y ese valor que nos da lo vamos a dividir para nuestros ingresos mensuales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es que yo mensualmente en deudas pago qué sé yo, $300 y mis ingresos son 1,000, va a ser 300 dividido para 1,000. ¿Ok? Vamos a hacer esa división y nos va a dar un porcentaje, un valor que lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé un porcentaje. ¿A quién le dio entre 0 y 15%? Levante la mano si alguien le dio entre un 0 y un 15%. Por aquí unas cuantas personas. Perfecto. Si te dio entre 0 y 15%, es excelente. Sigue cuidando tus finanzas personales y procura pagar las deudas que tengas. Es decir, hasta un 15% vamos a considerar que es un endeudamiento sano, ¿ok? Porque siempre va a haber un nivel de endeudamiento. O sea, hay casos obviamente que hay endeudamiento cero, pero hasta un 15% todavía lo vamos a considerar sano. Si ya estamos entre un 15 y un 35%, se puede decir que ya es momento de empezar a cuidar tus finanzas. Probablemente sería bueno empezar un plan de eliminación de deudas, comenzar a bajar deudas antes de adquirir otras. Es un buen momento de alerta. Todavía no estamos en una situación grave, pero sí es momento de prestarle atención. Y si te salió más de 35%, alerta, ¿ok? Aquí sí estamos ya hablando de que hay un nivel de sobreendeudamiento y es momento de empezar un plan de eliminación de deudas de manera urgente. ¿Alguien le salió aquí más de 35%? Por ahí veo unas manitos alzadas. Es hora de empezar un plan de eliminación de deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya más de 35% quiere decir que más del 35% de tus ingresos se están yendo al pago de deudas. Es decir, lo que les pregunté al inicio, estamos trabajando para pagar deudas. Y aquí nuestro riesgo financiero personal está creciendo y está en un riesgo muy alto, ¿no? Porque podría ser, ¿qué pasa si el día de mañana perdemos nuestros ingresos o por algún motivo bajan? Este índice se nos va a disparar completamente, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de deuda, también es bueno saber que hay deuda mala y deuda buena. No toda la deuda es mala. No quiero que digan, uy, no, es que es pésimo tener deudas y Francesca es enemiga de la deuda. No, hay que saber que hay deuda buena y deuda mala. La deuda mala es esa deuda que no me da ningún beneficio a mediano y largo plazo. Aquí los ejemplos son las tarjetas de crédito. ¿A quién no le ha pasado que tiene una montaña de deudas de tarjeta de crédito, pero tú dices, como que no tengo nada para ver dónde está ese dinero, no tengo nada tangible como para decir dónde está, simplemente en el estado de cuenta, no me da ningún beneficio? Suelen usarse cuando no se puede pagar algo de contado. Por lo general recurrimos a eso cuando no tenemos dinero, entonces cubrimos algún déficit. Usualmente se lo compra para comprar pasivos, es decir, cosas que realmente no nos están beneficiando ni nos van a generar rentabilidad ni riqueza patrimonial. Por lo general, la deuda mala se caracteriza por tener tasas de intereses altas y plazos también excesivos. Y por lo general también eso siempre termina en problemas con tu score crediticio. Por otro lado, la deuda buena, en cambio, sí nos da beneficios a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque estas deudas buenas por lo general son las que utilizamos para comprar activos. Activos que nos van a generar rentabilidad y flujos positivos a futuro. ¿Ok? Estas son las que me permiten generar riqueza a través de la misma deuda. Por lo general son deudas que tienen una tasa de interés más baja que las anteriores. Y aquí ejemplos de esto aquí puede ser, por ejemplo, una deuda hipotecaria. Con una deuda hipotecaria yo lo que estoy haciendo es adquirir un bien inmueble, ¿ok? El ladrillo. Entonces, esa es una propiedad que a mí me va a ayudar a construir mi patrimonio. Entonces, sí, yo tengo una deuda hipotecaria, pero por otro lado, yo tengo mi patrimonio construyéndose. A diferencia de la deuda mala, que yo tengo la deuda de la tarjeta de crédito y por el otro lado, tengo solo puro gasto y consumo.
¿Ok? La deuda estudiantil, ahí siempre es un tema de, de controversia si la deuda estudiantil es deuda buena o deuda mala. En teoría se la considera deuda buena. Hay mucha gente que dice, no, pero sabes que nunca ejercí, estoy años pagando esa deuda. Está sujeto a debate. Y obviamente deudas de apalancamiento, ¿no? Porque también eso es importante. Cuando somos emprendedores o dueños de negocio, probablemente hemos tomado alguna deuda que nos sirva de apalancamiento para empezar nuestro negocio, para invertir en nuestro negocio y que nos ayude a generar flujos positivos, ¿ok? Entonces, hablemos un poquito de las tarjetas de crédito. En Ecuador, el 15% de los adultos tienen una tarjeta de crédito y además es el país, se ubica en el cuarto puesto con más tarjetavientes en Latinoamérica. Nos encantan las tarjetas de crédito. También luego de la pandemia, en los últimos años, las personas con el índice de crediticio más bajo ha aumentado 4 veces, ¿no? Eso también lo hemos reflejado un poco lo que hablábamos al inicio. Luego de la pandemia se afectó mucho el tema de las finanzas personales, el impago de las deudas, etcétera. Eso es algo que realmente nos afectó. Y según cifras del SRI, la Superintendencia de Bancos, más de casi el 50% de las personas que hicieron sus compras en el supermercado el año pasado decidieron diferir estas deudas. Entonces, ese dato me parece interesante porque refleja dos cosas. Refleja, uno, los problemas que está teniendo el consumidor actualmente para poder hacer frente a sus pagos diarios de consumo, y dos, también de pronto la falta de educación en cómo se debe manejar una tarjeta de crédito. Pero como les digo, la tarjeta de crédito no se debería utilizar para esos consumos diarios y peor aún, dividirlas. Aquí hay un estudio muy interesante, hay un estudio del MIT que dice que pagar con tarjetas de crédito activa la necesidad del cerebro de gastar más. Es decir, cuando nosotros utilizamos la tarjeta de crédito, cuando utilizamos el plástico, es más fácil gastar. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, personas que están de pronto en un proceso de eliminación de deuda, yo le llamo un detox de deudas, sacamos el uso de la tarjeta de crédito, porque tenemos que reaprender a utilizar nuestro efectivo. Tenemos que volver a valorar el dinero en efectivo. Es diferente cuando tú pagas algo y tú pones billete sobre billete que cuando tú pasas el plástico. Créanme que duele mucho más y tomamos más conciencia de lo que estamos ganando y más conciencia de ese dinero que estamos utilizando que nos costó generar. ¿No? Porque ese dinero no nos llegó gratis. Trabajamos por ese dinero, sudamos por ese dinero. Probablemente fuimos a un trabajo que ni nos gusta por ese dinero y lo gastamos como si nada. No solo es más probable que las personas que utilicen tarjeta de crédito compren algo con un precio más alto, sino también que hagan compras impulsivas. La tarjeta de crédito también como que nos facilita ese tema de la compra impulsiva. Las tarjetas de crédito también tienen tasas de interés más altas, aparte de pagos anuales, siempre va a ser siempre va a ser más caro que comprar en efectivo. Y también otras ventajas es que no tienes un control de gastos porque no ves de manera inmediata la disminución del dinero, ¿no? O sea, ya lo veré cuando me llegue mi estado de cuenta, no es como cuando tú utilizas el efectivo. Ahora, con todo esto yo no quiero decir que las tarjetas de crédito son malas. No quiero que salgan de aquí y digan, no, Francesca, no, enemiga de las tarjetas de crédito, imposible, no. Las tarjetas de crédito son una herramienta. Como alguien dijo en una charla anteriormente, son herramientas. El ejemplo creo que fue el del cuchillo, ¿verdad? Que decían si el cuchillo puede ser, digamos, para un chef puede ser algo bueno, pero de pronto para un asesino puede ser algo malo, ¿no? Así mismo las tarjetas de crédito, si las usamos correctamente, son una excelente herramienta de financiamiento, pero si las utilizamos de manera incorrecta, es completamente un arma de doble filo y puede causar graves problemas en nuestra salud financiera. Así que la idea es usarla correctamente. Entonces, ¿cuáles son los consejos para el uso correcto de una tarjeta de crédito? Primero, entender que las tarjetas de crédito son un medio de pago, no un medio de crédito. Yo voy a utilizar mi tarjeta de crédito para pagar algo que yo sé que puedo comprar con mis ingresos mensuales. No porque no tengo, entonces ahí la utilizo. No, no es una extensión de mi sueldo. No es que si yo gano $1,000 y tengo $1,000 de cupo en la tarjeta, tengo 2,000. No, tengo solo $1,000 de lo que yo gano, ¿ok? Es importante pagar todo el total de consumos a fin de mes, siempre conocer las fechas de corte, de pago, cupos, etc. El otro día tuve una asesoría y le pido a la persona que por favor traiga su estado de cuenta de la asesoría de la tarjeta de crédito y me dice, uy, creo que es la primera vez que hago esto, no me sabían ni los colores del estado de cuenta. Y yo, okay, algo muy importante es conocer la información de nuestra tarjeta de crédito. ¿Cuándo es la fecha de corte? ¿Cuándo son las fechas de pago?
cuál es mi cupo total, cuál es el cupo utilizado que tengo. Toda esa información es sumamente importante. No utilizar la tarjeta de crédito para compras perecibles o de corta duración. Lo que les mencionaba hace un momento, no la vamos a utilizar, por ejemplo, para comidas, para salidas, para diversión. No la vamos a utilizar para ese tipo de cosas. Diferido. El diferido aplica y se aconseja utilizarlo para bienes de larga duración y que aumenten el patrimonio también. ¿Ok? Por ejemplo, hay una regla normalmente que utilizamos con las tarjetas de crédito, es que si yo voy a diferir algo, ese producto que yo compro tiene que durar más tiempo del cual yo lo voy a pagar. Pongamos de ejemplo una refrigeradora. Tengo que comprar una refrigeradora en la casa. Entonces, digamos que una refri, ¿cuántos años dura? ¿5? ¿10? Bueno, depende de la marca, ¿no? Digamos 5 años. La refrigeradora dura 5 años y yo la pago con tarjeta de crédito a 1 o 2 años. Se podría decir que eso fue un uso inteligente de la tarjeta de crédito porque el bien va a durar más del tiempo que yo lo voy a pagar. Pero regresemos al ejemplo del supermercado. La comida que me como en 15 días, la pago 6 meses, no tiene mucho sentido financiero. ¿Ok? ¿Qué otra cosa con el tema de los diferidos? Siempre va a ser preferible utilizar menos, o sea, aplicar a menos cuotas y obviamente aprovechar si es que tenemos planes sin intereses. Ahora, pregunta capciosa. ¿Un plan sin intereses, un diferido sin intereses, es lo mismo que usar efectivo, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es lo mismo? Puede parecer que sea lo mismo, pero no lo es por un simple hecho, el riesgo financiero. ¿Ok? Si yo hago un diferido, aunque sea meses sin intereses, quiere decir que yo estoy comprometiendo mis flujos futuros. Los flujos que yo voy a tener el resto de meses ya están comprometidos con un acreedor. Si el día de mañana yo tengo una urgencia, una emergencia o un gasto inesperado, ya voy a tener un problema porque mis ingresos ya están comprometidos con alguien más y eso aumenta mi riesgo financiero. ¿Ok? Entonces siempre vamos a preferir ahorrar para compras grandes. ¿Ok? Evitar el avance efectivo. El avance efectivo es el endeudamiento más caro que existe, así que por favor evitemos eso a toda costa. ¿Ok? No liquidar un crédito con otro crédito, es decir, no pagar deuda con deuda. No voy a sacar una deuda para pagar mis tarjetas de créditos. No voy a hacer un avance efectivo en mis tarjetas para pagar otra. No voy a sacar un préstamo para pagar otra deuda. Por favor, mucho cuidado con eso. Y también mi recomendación es tener máximo 2 tarjetas de crédito. Hay gente que tiene tarjetas de crédito como si fueran cromos de álbum. O sea, los van coleccionando todos. Me dicen, yo tengo la Titanium, yo tengo la no sé qué. Ya, ok, perfecto. Pero muchas tarjetas de crédito también aumenta este riesgo o esta predisposición a gastar. Además que se puede hacer un desorden, no es necesario realmente. Yo recomiendo un máximo unas 2 tarjetas de crédito. Ahora, estrategias para salir de deudas. ¿Qué pasa si ya vimos todo esto y me dijeron, sí, Frank, tengo todas las alertas de sobreendeudamiento, hice el cálculo, estoy más de 35, todo lo que hice en la tarjeta de crédito no lo estoy aplicando, quiero salir de deudas? Hay 3 estrategias sencillas, no las voy a explicar a fondo ahorita por temas de tiempo, pero básicamente está el tema de la consolidación de deudas, que ojo, es una estrategia bastante riesgosa y arma de doble filo. Entonces recomiendo que si deseas hacer consolidación de deudas, lo hagas en compañía de un profesional. También hay 2 estrategias más que se llaman bola de nieve y avalancha, que a mí me gustan mucho porque son estrategias donde vamos a trabajar tus hábitos financieros. Porque yo quiero que sepan algo. El tema de la deuda no simplemente es algo que pasó y ya está. El tema de la deuda se da por el tema de hábitos, ¿verdad? Lo que habló Welding el día de hoy, el del tema de los hábitos financieros. Entonces, si yo quiero salir de deudas, yo tengo que corregir esos hábitos. Entonces, por ejemplo, el tema de consolidación de deudas, ¿qué es básicamente? Yo cojo un préstamo más grande, con eso liquido mis deudas pequeñas y me quedo con un solo acreedor. Pero ahí eso es como ponerle un parche al problema. No estoy trabajando en la raíz, en el tema de por qué me endeudé. No estoy trabajando en el tema de la planificación, no estoy trabajando en el tema de controlar mi gasto, no estoy trabajando en el tema de ordenar mis prioridades financieras. Entonces yo prefiero las otras 2 estrategias donde sí trabajamos esa parte de ahí. Entonces, vamos a ver lo que hemos aprendido el día de hoy. Número 1, tener deudas es normal. ¿Todo el mundo las tiene? No, no es normal tener deudas. Dejemos de normalizar estar endeudados. Las deudas, especialmente las deudas malas, te atan, te esclavizan y te alejan de tus objetivos. Segundo, con pagar el mínimo a tiempo estoy bien. Esto lo escucho muchísimo. Me dicen, no, yo estoy súper bien con mi tarjeta de crédito, estoy al día. Yo, ¿de verdad? ¿Cómo? Me dicen, yo pago el mínimo a tiempo todos los meses. No, va a desmentir eso. Pagar el mínimo a tiempo todos los meses
no significa estar al día ni estar bien con tu tarjeta de crédito. El mínimo a pagar en las tarjetas de crédito puede convertirse en una trampa mortal para tus finanzas. Sí, una trampa mortal. Número 3, es imposible vivir sin tener deudas. He escuchado muchas personas que dicen eso, es normal estar endeudados, es lo que se necesita, hay que estar endeudados para poder tener éxito financiero. No necesariamente, vivir libre de deudas sí es posible, solamente es necesario tener como una guía correcta y aparte también entender lo que hablamos el día de hoy, que hay deuda buena y hay deuda mala. Si utilizo la deuda buena o el apalancamiento, estamos hablando de otra cosa, pero no necesito estar siempre con la tarjeta a tope para tener las cosas que yo quiero. Cuando gane más dinero, pagaré mis deudas. Tampoco es correcto. Entre más tiempo esperes, mayores serán los intereses que debes pagar. Además, que demorarte en pagar tus... Dos cosas aquí. Esa idea, esa creencia limitante de cuando tenga más dinero voy a estar mejor o cuando tenga más dinero para mis deudas, es algo en lo que tenemos que trabajar porque realmente no es así. Si yo no sé gestionar $100, tampoco voy a poder gestionar 1,000 y peor, 10,000. Si yo sé gestionar 100, yo creo ese sistema en mis finanzas personales para que cuando hayan más ingresos, eso funcione como un reloj, ¿ok? Y también el tema es que entre más tiempo tú te demores en pagar tus deudas, más tiempo te vas a demorar en empezar otros objetivos financieros, como por ejemplo el tema de la inversión, ¿ok? Y aquí hay una pregunta que siempre me suelen hacer, me hacen muchísimo, ¿qué hago primero? ¿Pago deudas o invierto? ¿Okay? Esa es una pregunta normal que suelen tener muchísimo. Realmente depende y depende del tipo de deuda que tengas. ¿Okay? Si tú estás lleno de deuda mala, yo la verdad es que te recomendaría primero empezar un plan de eliminación de deudas y bajar esas deudas. Por una razón muy sencilla. Cuando nosotros tenemos deudas de tarjeta de crédito, deudas de consumo, estamos pagando una tasa de interés anual de aproximadamente el 16%. Y de lo que ya hemos visto un poquito aquí en el tema de inversiones, ¿cuáles son las tasas que nos pagan las inversiones? 8, 9, 10, 11%. Entonces, ¿qué sentido tiene yo estar pagando 16% mientras que a mí me están pagando 10%? Estoy a pérdida, ¿ok? Entonces no tiene mucho sentido. Entonces realmente si estamos llenos de deuda mala, nos conviene mejor salir de esas deudas para comenzar a invertir. Entonces, entre más tiempo nos demoremos, más tiempo vamos a demorar para llegar a eso. Ahora, si tenemos deudas buenas, deudas de apalancamiento, sí podemos hacer una mezcla. También depende de tu nivel de ingresos. Hay muchos factores que podemos ver. Cada situación a mí me gusta decir que las finanzas personales son personales. Cada situación es un poco diferente, pero sí es algo que tenemos que tener totalmente en deuda. ¿Ok? En cuenta. ¿Cómo evitar volver a endeudarse? Primero, organizar las finanzas y salir del déficit mensual. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Y si no lo han hecho en mucho tiempo con lápiz y papel o con Excel, les recomiendo que lo hagan. Hagan una lista de todo sus gastos absolutamente el mes y comparen versus sus ingresos. ¿Están viviendo en un déficit mensual o están viviendo en un superávit mensual? Eso es importante que lo sepamos. Muchas veces las personas dicen, no, es que yo lo tengo aquí todo en mi mente, todo en mi cabeza. Pero realmente cuando pasamos esos datos que tenemos en la mente al papel, la realidad suele ser completamente diferente. Así que realmente si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan. Importantísimo tener un fondo de emergencias. Yo no voy a empezar a invertir sin primero tener un fondo de emergencias. Fondo de emergencias son ahorros que yo tengo que tener. Un colchón financiero para cualquier gasto inesperado, urgente o necesario. ¿Ok? Y eso también es importante para no volverse a endeudar. ¿Qué pasa si yo estoy saliendo de mis deudas, comienzo a pagarlas y de repente viene una emergencia en la familia? Se descompone la refrigeradora, se descompone el carro. Si yo no tengo ahorros, ¿qué es lo primero que hago? Tarjeta de crédito. Y todo vuelve a lo mismo. Entonces, importantísimo generar ese fondo de emergencias. También generar fondos de ahorro para metas a corto plazo y gastos eventuales. Ya vimos que uno de los principales motivos por los cuales las personas se endeudan es por los gastos eventuales. Es que me llegó este gasto que yo no lo tenía contemplado y eso me dañó mi presupuesto. Entonces, empecemos a ahorrar para estos gastos. ¿Qué son gastos eventuales? Son estos gastos que vienen 1 o 2 veces al año, pero que nosotros sabemos que van a venir. Les doy ejemplos. Matrícula del carro, impuestos prediales, Navidad y cumpleaños de nuestra familia íntima. Son gastos que todos los años van a ser en la misma fecha que nosotros podemos planificarnos. Entonces, cuando decimos, uy, es que me cogió de sorpresa, realmente no. La Navidad, ¿cómo te va a coger de sorpresa? Siempre es en diciembre y no va a cambiar, así se los digo. Entonces, son gastos que no son sorpresa y podemos planificarnos para no caer en deuda.
El tema de la Navidad también es muy interesante. Hay gente que consume todo el tema de Navidad, cena, regalos, etcétera, y lo difiere a 12 meses. Entonces llega la siguiente Navidad y siguen pagando la Navidad anterior. Y es un círculo vicioso de todo el año estar pagando cosas de Navidad. También es importante la inversión para objetivos a largo plazo. ¿Okay? Si nosotros ya, también hablamos, en una charla anterior también hablaron acerca de la importancia de ponernos metas y objetivos, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que de aquí a, voy a inventar, aquí a 5 años, yo quiero comprarme una casa. Entonces, eso quiere decir que yo tengo tiempo suficiente para empezar a ahorrar, es más, para empezar a invertir, porque ya estamos hablando que es una meta a largo plazo, tengo suficiente tiempo para invertir para que mi deuda no sea tan grande. ¿Okay? Porque probablemente para una casa, probablemente sí voy a tener que sacar un crédito hipotecario. Pero si yo ya me planifico a 5 años, probablemente en ese tiempo yo puedo empezar a invertir para que mi entrada sea más fuerte y no tener que endeudarme tanto. Entonces también la inversión es una excelente herramienta para evitar volver a endeudarnos. Y voy a terminar una frase, les juro que no nos hemos puesto de acuerdo todos los expositores, pero también voy a terminar con una frase. No se trata de cuánto dinero ganas, sino cuánto te queda, qué tan duro ese dinero trabaja para ti y por cuántas generaciones lo mantendrás. Esta es una frase de Robert Kiyosaki, empresario, inversor, muy conocido en el tema de finanzas personales, porque es lo que les dije al inicio. No se trata de cuánto dinero yo hago y que simplemente lo gasto mes a mes, es cómo yo ese dinero lo manejo eficientemente y lo pongo a trabajar para que se multiplique. Cuando yo me comienzo a dar cuenta que mis ingresos están ayudándome a construir patrimonio y generar riqueza, ahí lo estoy haciendo bien. Muchísimas gracias. Mi nombre es Francesca Perugacci. Les dejo mi contacto por si quieren estar en contacto.